Quiero que por un momento pienses en lo siguiente. Cada vez que comes una arepa, tomas un café por la mañana o cocinas un arroz con plátano, hay todo un proceso detrás. Un proceso que comienza en el campo, en manos de agricultores y agricultoras que cultivan, cosechan y procesan lo que consumimos a diario. Pero ese proceso no termina en tu plato. Hay algo que pasa detrás de bambalinas. Algo que muy pocas veces vemos o pensamos. Sí, los residuos agroindustriales. Hoy vengo a hablarte sobre los residuos agroindustriales y explicarte lo que ocurre con estos, ya que no muchos conocen sobre el tema, pero es más sencillo de lo que parece. Eso que sobra, lo que se descarta después de producir el alimento, el aceite, el azúcar o el café, y aunque suene simple, este tema tiene implicaciones profundas. No estamos hablando solo de desperdicio de comida, sino de millones de toneladas de bagazo, cáscaras, pulpas, raíces, tallos y hasta líquidos contaminantes que se generan todos los años en el país. Solo en Colombia, según datos recientes, las actividades agroindustriales producen más de 71 millones de toneladas de residuos al año. Para que te hagas una idea, eso equivale a llenar más de 1000 estadios como el fútbol de Bogotá, completamente de basura agrícola. Y lo más preocupante, solo el 17% de todos esos residuos se reutiliza o transforma en algo útil. El otro 83% termina contaminando ríos, suelos, aire o simplemente desperdiciado en campos o botaderos de basura. Y ahí está el problema. Vivimos en un país agrícola, pero aún no hemos aprendido a cerrar el ciclo. Nuestra agroindustria, que es un pilar económico, también es una fuente silenciosa de contaminación ambiental, de pérdida de biodiversidad y de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no se gestiona bien, al final se convierte en un problema, pero también, y esto es clave, puede convertirse en una oportunidad, porque esos residuos, si los manejamos con inteligencia, pueden transformar en energía, en fertilizantes, en materiales útiles, en empleo, en desarrollo local, y eso es justamente lo que quiero hablarte hoy. Vamos a mirar los impactos negativos de esta mala gestión, pero también los caos positivos que ya existen en Colombia, los restos que aún enfrentamos y sobre todo las soluciones concretas que podrían cambiar el rumbo de este problema. Ahora que comprendemos la magnitud del problema, es momento de hablar sobre lo que realmente significa no manejar adecuadamente los residuos agroindustriales. Y cuando hablamos de mal manejo, nos referimos a prácticas que hoy todavía son comunes en Colombia. Arrojar residuos en fuentes hídricas, quemarlos al aire libre, dejarlos acumular sin tratamiento o simplemente enterrarlos en suelos sin ningún control. Estas acciones tienen consecuencias ambientales, económicas, sociales y sanitarias. Comencemos por el primer impacto directo, la contaminación ambiental. Residuos como vinazas, bagazos, pulpas o desechos líquidos terminan en ríos o sobre el suelo. Esto altera la calidad del agua, afecta a la fauna acuática y contamina el suelo, reduciendo su fertilidad. En otras palabras, se pierden tierras productivas. Cuando estos residuos se queman, algo que ocurre aún por falta de alternativas, se liberan gases contaminantes como dióxido de carbono y metano, un gas con un poder de calentamiento global al menos 25 veces mayor que el del CO2. De hecho, el mal manejo de residuos agroindustriales representa hasta el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Esto no es solo un problema rural, es un problema climático que nos afecta a todos. En segundo lugar, encontramos la pérdida de biodiversidad. En regiones como el Valle del Cauca, el Magdalena Medio o el Meta, la acumulación de residuos, la contaminación de cuerpos de agua y las quemas sin control están alterando los ciclos ecosistémicos por completo. Algunas especies migran, otras desaparecen, pero con esto no solo pierde la naturaleza, también se pierden oportunidades económicas. Muchos de estos residuos podrían transformarse en fertilizantes orgánicos, biocombustibles o materias primas reutilizables. Si los desechamos, desaprovechamos su valor comercial y limitamos el desarrollo económico de la región. Como suele pasar, las comunidades más vulnerables son las que más sufren y las más afectadas. En zonas rurales donde se queman residuos o se contaminan los ríos, aumentan las enfermedades respiratorias, las infecciones intestinales y la escasez de agua limpia. La salud pública también paga el precio. Estamos hablando de un problema sistémico que afecta al ambiente, la biodiversidad, la economía y la vida misma. Pero lo más importante es que no es un problema sin solución. Ya existen tecnologías disponibles, modelos sostenibles y experiencias exitosas
que demuestran que sí es posible transformar los residuos en recursos. Y es precisamente ahí a donde apunta nuestra propuesta. A continuación te mostraremos una alternativa que podría marcar la diferencia en la gestión de residuos agroindustriales. En Colombia sí hay soluciones para la mala gestión de residuos agroindustriales. Primero, el biogás, ya que en Cundinamarca se estima que con biodigestores en residuos agrícolas y ganaderos podrían generarse 1.5 joules de energía por año. Por ejemplo, Huevos Quiques en el Cauca procesa 18.000 toneladas de gallinaza y genera 800 kilovatios de energía, además de fertilizante líquido de gran valor. El biogás contiene entre 50 y 70% de metano, ideal para generar electricidad o calor. Segundo, compostaje y lombricultura. El 65% de los residuos sólidos en granjas es materia orgánica, pero se recicla poco. En el Dovidio Valle se aprovechan residuos de café, maíz y yuca, con lombrices o larvas de mosca soldado negro para producir compost de alta calidad, que mejora los suelos y reduce el uso de pesticidas. Tercero, biorefinerías. Residuos de caña, fique, yuca o café pueden transformarse en bioplásticos, antioxidantes o cosméticos. Investigadores de Univalle han logrado convertir residuos animales en biogás y ácidos grasos con múltiples usos industriales. Cuarto, megaproyectos. Incauca, que queda en el Valle del Cauca, genera 329.000 millones de kilovatios por hora al año usando bagazo, evitando más de 200.000 toneladas de CO2 y produce 96.000 toneladas de abono orgánico. También se proyectan plantas para producir combustible de aviación y derivados cosméticos con energía renovable que cubre el 90% de su demanda. Pero estos proyectos aún son pequeños. Para escalarlos se necesita infraestructura adecuada como biodigestores, logística y financiación. Mejor articulación entre Estado, empresa y academia, también políticas públicas con incentivos y asistencia técnica y capacitación técnica en zonas rurales. El Plan Nacional 2030 busca aumentar en 20% el aprovechamiento de biomasa residual, pero requiere acción real, no solo promesas. Nuestra propuesta es una solución integral desde varias ingenierías. La electrónica, brindando sensores LOT para monitorear residuos en tiempo real. La eléctrica, generando energía limpia con biodigestores. La sanitaria, con tratamiento seguro de residuos líquidos y lisiviados. Y la de alimentos, transformando subproductos en nuevos alimentos, suplementos o bioplásticos. Esto no solo reduce residuos, sino que genera energía, mejora el entorno, impulsa negocios rurales y es escalable a cualquier nivel. Los residuos no son basura, son oportunidades. Y en Colombia tenemos el talento, los recursos y las ideas para transformar el campo y el ambiente. Somos Cristian Andrés, Adrián Pineda y Giselmina, mi persona, y queremos un país donde la riqueza del campo se convierta en riqueza colectiva. Gracias por acompañarnos.